El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:29, 6:29. Gracias por los saludos, gracias por la interacción, gracias por las recomendaciones. Creo que Cris de Moreno me había escrito. Bueno, ya mandé a comprar. Aquí tengo los caramelos de jengibre que me parece que Cris me había sugerido. Ya mandé a comprar, ya tenemos acá. Bueno, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse. No hay que darle chance al virus, que es lo que uno trata, pero uno no es inmune. Seguimos obviamente en la lucha diaria por evitar cualquier tipo de contagio, por mantener los protocolos de bioprotección y de bioseguridad, que justamente nos permiten criticar a quienes no lo hacen, ¿no? Así que gracias por los saludos, por los buenos deseos. Como digo, básicamente la garganta. Yo empecé a sudar un poquito, pero no estoy con malestar. De hecho, ni siquiera estoy decaído. Si no me vieran así todo desanimado y nada que ver. Bueno, a mí lo que me desanima en realidad es la situación política de este país. Eso es lo que a mí me termina desanimando, me termina decepcionando, como el tema que ayer hablamos con ustedes y que ya lo vamos a recapitular un poquito porque será materia justamente de la conversación que tendremos hoy con Hernán Reyes. A ver, quiero empezar con el tema de las inundaciones. Solamente para que se den cuenta cómo somos en este país, ¿no? Como ayer la inundación fue en Guayaquil, aquellos que se burlaban de la inundación del fin de semana en Chone, en la provincia de Manabí, esos mismos que se burlaban de la inundación del Chone, calladitos ayer con la inundación de Guayaquil. Calladitos. Calladitos. Una ciudad que durante cada invierno enfrenta la misma situación. Una ciudad que pese a los evidentes cambios que ha experimentado, porque no podemos sino destacar los cambios que ha experimentado Guayaquil desde 1992, y yo hablo con conocimiento de causa. Yo les he dicho a ustedes, cuando yo hablo de Guayaquil, no es que a mí me cuentan, no es que me imagino, no. Mi madre vive en Guayaquil, mis hijos, mi familia son de Guayaquil, nací periodísticamente en Guayaquil, así que no es que yo me imagino cómo es Guayaquil, yo conozco Guayaquil, yo he hecho reportería en Guayaquil. Yo voy con cierta frecuencia a la ciudad de Guayaquil. Así que cuando hablo de la ciudad de Guayaquil, hablo con conocimiento de causa. No es que me invento, ni mucho menos, ni porque vivo en Quito no puedo hablar de Guayaquil. Yo hablo porque conozco Guayaquil. Y Guayaquil es una ciudad que ciertamente, desde 1992, ha experimentado un cambio radical, empezando por la autoestima del guayaquileño. Hacia el año 92... el autoestima del guayaquileño estaba por los suelos luego de 8 años nefastos entre 1984 y 1992. Administraciones municipales nefastas que destruyeron la ciudad de Guayaquil. Así terminó siendo. Era una ciudad sucia, era una ciudad invivible, desastrosa. Y sí, el guayaquileño empezó por recuperar su autoestima y se comenzó a ver una inmensa obra pública en la ciudad de Guayaquil. Que algunos le llaman el modelo exitoso, yo discuto eso. Que así como yo destaco la enorme obra pública que se aplicó en Guayaquil, está claro que Guayaquil es una ciudad que se caracteriza por las enormes inequidades que presenta. Cuando uno encuentra en el barrio del Centenario o uno encuentra en el centro de Guayaquil la regeneración urbana y uno se va a Bastión Popular, a Flor de Bastión, a Monte Sinaí, y se encuentra con otras realidades que lamentablemente no han podido ser solucionadas del todo. Ojo que no mencioné el Guasmo, porque el Guasmo no es lo que seguramente alguna gente piensa. El Guasmo es un sector de Guayaquil que ha tenido un gran crecimiento. Uno ya se encuentra obviamente ahí con calles asfaltadas, con servicios básicos. El Guasmo no es lo que era hace 30 años, de modo alguno. Pero ¿cuál es el kit del asunto, querida audiencia? Yo una vez aquí en este espacio discutí, en el buen sentido, ¿no? La discusión no es sinónimo de pelea, por si acaso. La discusión es sinónimo de debate, de intercambio de puntos de vista. Esa es la discusión.
Yo tuve una discusión, un intercambio de puntos de vista con César Ron, político y empresario a quien respeto, pero discrepábamos porque César Ron me decía a mí que ya Guayaquil es una ciudad que tiene el 100% de dotación de agua potable, y eso no es cierto. Guayaquil no tiene cobertura del 100% de agua potable, no la tiene. Pero la principal falencia que hoy tiene Guayaquil es el alcantarillado. Y durante 29 años de administraciones municipales de la misma orientación política, con el ingeniero León Febres Cordero, con el abogado Jaime Nebot y con la abogada Cintia Viteri, en 29 años no han logrado solucionar el tema del alcantarillado. No han logrado solucionarlo. A mí no me vengan con otra cosa, que sí, que fue la fuerza de la lluvia, que no sé qué, que ninguna ciudad en el mundo va a aguantar. No. Perdónenme, pero no es así. El alcantarillado es la principal falencia que tiene la ciudad de Guayaquil. Y estas cosas hay que decirlas. ¿Cómo puede ser posible que el principal puerto de este país, la segunda ciudad más poblada del Ecuador, la capital económica de la República, durante cada invierno viene un aguacero fortísimo y se inunda? Ayer Guayaquil parecía Venecia. De verdad. Y las imágenes daban cuenta justamente de todas las inundaciones que ahora le llaman algunos pomposamente acumulación de agua. Le dicen acumulación de agua. Inundaciones. Así me enseñaron a mí cuando empecé en el periodismo allá por el año 92. Inundaciones. Guayaquil se inunda cada vez que llueve. Cae una lluvia fuerte y, a diferencia de lo que tenemos tal vez acá en Quito o en la sierra, en Quito, por ejemplo. En Quito la lógica muchas veces es que cae un aguacero de media hora o de 20 minutos fortísimo y luego a rato se despeja el cielo. O deja de llover tan fuerte. En Guayaquil y en la costa hemos tenido lluvias continuas de 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16 horas consecutivas. Y esto va de la mano con la ausencia de un sistema de alcantarillado eficiente que no lo construyeron en Guayaquil. No lo construyeron en Guayaquil. Y yo no entiendo cómo el guayaquileño no demanda esto de la autoridad municipal. Algunos mensajes de la audiencia y le agradezco. Yo insisto, yo cuando hablo de Guayaquil, queridos amigos y amigas, créanme, yo no hablo porque me imagino, yo hablo porque conozco. Porque voy recurrentemente al puerto principal, porque tengo familia, mi mamá vive en Guayaquil. Entonces yo hablo con conocimiento de causa sobre lo que pasa en el puerto principal. Aquí Mónica Silva nos dice: ayer 3 horas y media para trasladarme desde San Borondón a Los Ceibos. Ni un policía dirigiendo tráfico y clásico, los avispados bloquean intersecciones. ¿Ya? Margarita Cartagena, muy crítica, dice, pero tienen rueda moscovita. Y tienen ahora la aerovía, que la aerovía aparentemente es un elefante blanco. Habrá que ver qué pasa con la aerovía, que lo vendieron como una forma de posibilitar o de facilitar el traslado de las personas de Durán a Guayaquil o viceversa. Pero creo que va a quedar apenas para un atractivo turístico, no necesariamente para una solución de transporte. Y ojo, en mi tiempo, cuando yo era estudiante de escuela, e iba de escuela y de colegio, y cuando estaba en el colegio iba de vacaciones a ver a mi mamá a Guayaquil. Mi mamá vivía en el Cantón Durán. Y en ese tiempo había pues había esta especie de ferry, ¿no? Y las lanchas. Había las lanchas para trasladarse desde el Malecón hasta Durán y viceversa. Desde el Malecón a Durán y desde Durán al Malecón. Habían las lanchas. Y era más rápido. Ahora, yo no sé si es que la aerovía terminará siendo una solución. Entonces yo creo que tenemos que ser absolutamente autocríticos. Ricardo Toña habla de la desigualdad. ¿Ese es un problema? ¿Guayaquil es una ciudad desigual? ¿Es una ciudad desigual? Yo sí destaco, insisto, el progreso que ha experimentado Guayaquil, pero ha sido insuficiente, porque no ha solucionado el problema del alcantarillado.
y porque sigue siendo una ciudad inequitativa y es una ciudad poco amigable, por ejemplo, para el ciclista. Digo, ahora que ando hecho el ciclista yo, desde hace 6 meses que le he cogido a la pedaleada, me doy cuenta que Quito, para el ciclista, con todas sus falencias, porque Quito también tiene sus falencias, Quito es muchísimo más amigable que Guayaquil para el ciclista. En Guayaquil ni pensar en eso, por la propia idiosincrasia. A ver, ¿qué nos dicen acá? Que Guayaquil está a 4 metros sobre el nivel del mar. El problema del alcantarillado de aguas lluvias es muy difícil teniendo el río Guayas sin dragado constante, pero ahí está. El tema es que hay que dragar el río, si ese es el problema, estimado Byron. Ese es el problema. El problema es que no puede ser posible que Guayaquil se inunde en cada invierno. Gracias, doctor Andrés Relich. Me dice el doctor, que el municipio eliminó el servicio de taxi ruta que había de Guayaquil a Durán para obligar al uso de la aerovía para tratar de hacerlo rentable. Para tratar de hacer rentable una obra que podría ser, no sé si hacer la comparación, porque la aerovía fue construida como un sistema de transporte, a diferencia del teleférico acá, que igualmente fue un fracaso, pero el teleférico de acá era básicamente para los temas turísticos. Gracias, señor ingeniero Carlos Páez. A las deficiencias de la infraestructura que señalamos hay que considerar que como consecuencia del cambio climático global, la tendencia es que los eventos meteorológicos extremos como los fuertes aguaceros sean cada vez más frecuentes. Hay estudios científicos nacionales que muestran que en los años por venir la tendencia es que haya más riesgo de que se desborden los ríos en la costa. A la ineficiencia municipal hay que sumar el incremento del riesgo por el cambio climático. Muy buen aporte. Muy buen aporte. Como también destaco el aporte de César Armando Bermeo, gracias. Ámsterdam, a propósito de lo que Byron Moya escribía hace minutos, y es verdad, Guayaquil es una ciudad que está a 4 metros sobre el nivel del mar, es cierto. Pero dice Ámsterdam, que está justamente al nivel del mar, draga las aguas a zonas más altas. Si no dragan el río, dice acá Rubén Darío, es porque no es obra visible. O sea, estas son las cosas que debería también reclamar la colectividad. Y es probablemente la obra pública que no se ve. La obra pública que pocos ven. Pero es lo que pasa en la ciudad de Guayaquil. Ahora, a la génesis de este comentario, para irlo cerrando, porque hay otros temas también para hablar. Yo insisto, aquí se critica dependiendo, pues. Como es Guayaquil y como la administración municipal corresponde a una orientación política con la que seguramente estos sectores comulgan, no dicen nada. Pero el fin de semana se estuvieron burlando de los choneros y de los manavitas por las inundaciones que experimentaron luego de los fuertes aguaceros. ¿Sí ven cómo las cosas aquí en este país las miden dependiendo del personaje, las miran dependiendo del cristal? ¿Ya? Es lo que pasa en este país. Estas cosas yo en lo personal yo repudio y cuestiono. Yo cuestiono. Me parece impensable. Mire usted, gracias Tamara Hidrobo, que no le gustó mi corbata. Le envío un abrazo a Tamara. No le gustó mi corbata, dice negra con puntitos rojos. Dice que parece de flamenco. Hola Tamara, gracias. Sí, justamente. Algunas partes de Ámsterdam están bajo el nivel del mar, me dice. La mitad del país, Ámsterdam, la capital de los Países Bajos de Holanda, la mitad del país está bajo el nivel del mar. El aeropuerto, por ejemplo, está a -8. Es cuestión de infraestructura. Qué buena reflexión, Tamara, muchas gracias. Yo no he tenido la posibilidad de conocer esos lares, pero es muy buen aporte que nos envían para entender de que sí hay soluciones, pues. Nueva Orleans, nos dice Marco Hernández, está bajo el nivel del mar. Gracias Soraya. Igualmente, Ámsterdam no está sobre el nivel del mar, está bajo el nivel del mar. Todos los Países Bajos. Gracias. Muchas gracias. Esto a mí me permite incluso enriquecerme con sus aportes para conocer otras realidades y tener mayores argumentos para comentar. Entonces no podemos conformarnos solamente con el adesentamiento del malecón, con la regeneración urbana, que la 9 de octubre, que está toda regenerada, que el malecón 2000, que por aquí, no sé, que la rueda moscovita, que la aerovía. No. El guayaquileño tiene que exigir alcantarillado.
y tiene que exigir una solución. Luego de 29 años, esta sigue siendo una asignatura pendiente social cristiana. Y no puede ser posible que cada invierno tengamos la misma situación en la ciudad de Guayaquil. Pero al mismo tiempo lo ato a lo que decía. Es cuestionable, es asqueroso, es repudiable que se hayan burlado de los choneros, porque se burlaron de los manavitas, y sobre los guayaquileños no dicen nada, porque no les conviene. Así somos en este país. Bueno, les envío un abrazo a mis queridos guayaquileños. Ustedes saben que quiero muchísimo esa ciudad. Esa es mi tercera ciudad. Después de Ambato, mi tierra, Quito, donde resido, Guayaquil, donde nací periodísticamente, donde tengo mi familia, donde vive mi madre. Además que me encanta Guayaquil, con todos sus problemas. Me encanta Guayaquil. Pues son cosas que evidentemente hay que comentarlas. Aquí también Daniel Bravo dice, en Ámsterdam y ciudades bajo el nivel del mar exigen un plan combinado de diques y dragado de ríos, es decir, inversión pública. Esto es, este país tiene que debatir estas cosas. ¿Ya? Estas cosas hay que debatirlas. Y luego de 29 años creo que bien pudieron haber solucionado el tema. Bien se pudo haber solucionado el tema. Bueno, pasemos a hablar de otra cosa, querida audiencia. Hablemos un poquito de lo que le dijo Lasso ayer a los embajadores de varios países. Si el radio lectura la nota que publicamos en Primera Plana, yo voy a dar lectura a lo que publicó Diario El Comercio ahora mismo. Lasso denuncia supuesta interferencia de otros países en proceso electoral. Vamos a leer. El candidato presidencial de Creo, Guillermo Lasso, se reunió este lunes 8 de marzo en Quito con embajadores y representantes de 37 países, con quienes dialogó sobre cooperación y la situación política y económica del Ecuador. En ese marco, Lasso alertó a los diplomáticos sobre una supuesta injerencia de gobiernos extranjeros en el proceso electoral y aseveró que sobre ello en su momento, con las debidas pruebas, lo informará al país. Sí he hecho también un comentario sobre la presencia, no de ciudadanos de nacionalidad extranjera en la campaña de mi adversario, sino de formalmente países participando en la campaña, sostuvo en una rueda de prensa al terminar el evento en un hotel del norte de Quito. Aunque sin dar mayores detalles, Lasso manifestó que aquello constituye una violación de la soberanía y a la ley electoral o el código de la democracia. Además, afirmó que en las últimas semanas Ecuador vivió un proceso delicado que pudo haber afectado la institucionalidad democrática, donde algunas personas creen vivir en el siglo XX, se les ocurrió la posibilidad de echar abajo el proceso electoral, cosa que gracias a las autoridades del CNE no ha sucedido. Como candidato a la presidencia debía enfrentar un intento de inestabilidad democrática en el Ecuador. Algunos dijeron, Lasso no sacó los votos que creíamos que sacaría, vámonos con Yaku y por lo tanto no respetemos los resultados electorales. No lo pudieron hacer y luego la teoría era, Yaku le puede ganar a Arauz en una encuesta, tumbemos el proceso electoral. Debía hablar con el secretario general de la OEA, con la presidenta de los observadores de la OEA, debía hablar con algunos medios de comunicación, con algunos periodistas en el país. No podíamos permitir un golpe de Estado en el Ecuador, se lo intentó en el último mes, anotó. Esto ha dicho Lasso a los embajadores. En Primera Plana recapitulo lo que publicamos en www.primeraplana.com.es. Lasso revela que hubo intento de golpe de Estado tras la primera vuelta electoral. Es gravísimo lo que dijo el candidato presidencial. Guillermo Lasso dijo que trataron de tumbarse el proceso electoral tras la demora en conocer los resultados. Debía enfrentar con un intento de inestabilidad democrática en el Ecuador. Algunos dijeron que 15 minutos, Lasso con los votos que creíamos que sacaría, vámonos con Yaku, y por lo tanto no respetemos los resultados electorales, no lo pudieron hacer, y luego la teoría era Yaku le puede ganar a Arauz en una encuesta, tumbemos el proceso electoral, señaló. Añadió, no podíamos permitir un golpe de Estado en el Ecuador, se lo intentó en el último mes. Y luego dice, el aspirante al sillón presidencial al Palacio de Carondelet señaló también que en la campaña de su adversario, refiriéndose a Andrés Arauz, hay presencia formal de países con plata y persona, lo cual es una violación a la soberanía y una violación al código de la democracia. A ver, estas declaraciones del candidato Guillermo Lasso son graves. Son graves. Y en este país no puede ser posible que con el pretexto de la libertad de expresión, el papel aguante todo.
y se diga cualquier cosa. Porque, por la gravedad de lo que ha expresado el candidato presidencial, estas cosas tienen que ser probadas. ¿Cuáles son las pruebas para que el candidato presidencial Guillermo Lasso revele que hubo un intento de golpe de Estado tras la primera vuelta electoral? Golpe de Estado, ¿qué significa el golpe de Estado? El golpe de Estado significa desconocer el régimen constituido, más o menos lo que propuso Simón Espinosa ayer en el artículo que critiqué públicamente la jornada de ayer, que se llamaba Pro País, el artículo publicado en su columna de Diario El Comercio. A pretexto de ser pro país, proponen la intervención de los militares. Eso es golpe de Estado. Golpe de Estado es desconocer el régimen constituido, es desconocer la Constitución, es pasarse por encima la institucionalidad de la República. Eso es golpe de Estado. Yo pregunto públicamente, creo que el día jueves voy a tener oportunidad de hablar con Guillermo Lasso en este espacio. Voy a preguntar públicamente al candidato, yo con respeto, yo respeto a Guillermo Lasso. Y con Guillermo Lasso siempre lo he entrevistado, he tenido con él entrevistas, obviamente con preguntas críticas como corresponde. Eso no significa que yo tengo que maltratar al entrevistado, de modo alguno. De modo alguno. Yo jamás me atrevería a maltratar a un entrevistado. No lo hice antes, no lo voy a hacer hoy, no lo haré mañana. Es mi estilo. Yo no creo en ese tipo de entrevistas de maltratar al entrevistado. Pero hay que cuestionar, hay que preguntar cuáles son las pruebas que tiene Guillermo Lasso. Que no se trata aquí de decir las pruebas las presentaré en su momento. No, no, no. El candidato presidencial hace una declaración grave. Dice que pretendieron tumbarse el proceso electoral y que hubo un intento de golpe de Estado. ¿De quién? ¿Quién quiso generar ese intento de golpe de Estado? ¿Quién? ¿Quién es el autor o quiénes son los autores de ese intento de golpe de Estado? Que quiero decirles a ustedes, eso está penado. Eso está penado. El intento de golpe de Estado. Aquí no se puede generar una declaración tan alegre de decir que hubo un intento de golpe de Estado y pare de contar. Pues hay que probarlo. Hay que probarlo. ¿Cuáles son las pruebas que tiene el candidato presidencial Guillermo Lasso Mendoza para haber afirmado ante los embajadores con los cuales se reunió que hubo un intento de golpe de Estado en el Ecuador? Dice Guillermo Lasso que habló con el secretario de la OEA, que habló con la presidenta de los observadores de la OEA, que habló con algunos medios de comunicación, que habló con algunos periodistas. Ahora resulta que los periodistas también estamos metidos en la colada. No, no lo dudo, no lo dudo. No podíamos permitir un golpe de Estado en el Ecuador, se lo intentó en el último mes. ¿Quién? ¿Quién lo intentó? ¿Quién lo intentó? Y dice en otra parte, el Ecuador vivió un proceso delicado que pudo haber afectado a la institucionalidad democrática, donde algunas personas creen vivir en el siglo XX, se les ocurrió la posibilidad de echar abajo el proceso electoral, cosa que gracias a las autoridades del CNE no ha sucedido. ¿Pero qué se hizo? ¿Qué se hizo? O sea, yo estoy, de verdad, yo estoy sorprendido y estoy extrañado por esta declaración. Porque no se puede ser tan ligero. ¿A qué golpe de Estado se refiere el candidato Guillermo Lasso? Si es que lo hubo, yo no puedo decir que lo hubo o no lo hubo, no lo sé. O sea, yo quisiera conocer cuáles son las pruebas o las certezas que tiene el candidato presidencial para afirmar que aquí hubo un intento de golpe de Estado. Estas cosas no se pueden quedar en una simple declaración y no se pueden manejar a la ligera, de modo alguno. Y hay otra parte donde dice que hay presencia extranjera apoyando a la otra candidatura. Denúncielo, presente las pruebas. O sea, yo quisiera entender a ratos a este país y a nuestra clase dirigente y a nuestra clase política. Aquí no se trata de que ante los medios de comunicación o en una reunión con otros actores políticos o en una reunión en este caso con embajadores se dice estas cosas sin presentar la prueba. ¿Cuál es la presencia extranjera? ¿A qué se refiere el candidato Lasso? El candidato ha dicho, como lo publicamos en Primera Plana, que hay presencia formal de países con plata y persona, lo cual es una violación a la soberanía y una violación al Código de Democracia. Es grave eso, porque es cierto, es cierto. Si es que hay presencia formal de otros países, injerencia extranjera en las elecciones ecuatorianas con plata y persona, eso viola la legislación ecuatoriana. Pero ¿cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son los países?
se puede demostrar que efectivamente hay otros países que están respaldando con plata y persona a otra candidatura. Esas cosas, insisto, hay que probar. Hay que probar. Porque si no se quedan en una simple declaración. Y que lo que hace es abonar un ingrediente de duda, de controversia, de polémica a una elección que de suyo ya ha venido muy golpeada. Y no por el resultado electoral, y no por la manera como se manejó el conteo rápido por parte del Consejo Nacional Electoral. Esto ya viene desde antes, desde la propia organización del proceso electoral. No se puede ser tan ligero. Le digo respetuosamente al candidato Guillermo Lasso, no se puede ser tan ligero. Una declaración de esta envergadura, que es grave, porque es una denuncia grave, tiene que ir acompañada de la prueba. Si hay un candidato que está recibiendo financiamiento internacional y tiene la prueba, presente la denuncia correspondiente. Si hubo un intento de golpe de Estado que pretendió desconocer los resultados electorales del 7 de febrero, recoja las pruebas y presente la denuncia. ¿Por qué no hacen las cosas en derecho? ¿Por qué estamos acostumbrados en el Ecuador simplemente a las declaraciones y no a las acciones? La acción es ir a la fiscalía y denunciar, pues. Esa es la acción. O acudir al Consejo Nacional Electoral si es una infracción electoral y denunciar. Esas son las acciones. Pero en el Ecuador, lamentablemente, la venta de humo se ha normalizado. Lamentablemente, la venta de humo se ha normalizado. Aquí en el país se vende mucho humo, los políticos venden mucho humo, hacen declaraciones aisladas, no presentan las pruebas del caso. Yo sí estoy, digamos, muy interesado en conocer justamente cuál es el aval que respalda esta denuncia presentada por Guillermo Lasso a un grupo de embajadores con los cuales se reunió ayer. Y lo último, el tema de Yacu Pérez. Ayer lo que hizo un juez del Tribunal Contencioso Electoral no es nada del otro mundo. O sea, yo quiero alertar a la audiencia sobre esto y a mis colegas respetuosamente se los digo. Lo que ayer hizo un juez del Tribunal Contencioso Electoral es absolutamente normal. Ha admitido al trámite un pedido de un candidato, de un sujeto político. El haber admitido al trámite no significa que ya va a haber recuento. Recién admite al trámite el recurso subjetivo presentado por el candidato Yacu Pérez Guartambel. Recién. De aquí, el juez tiene que pronunciarse sobre si da paso o no al recurso subjetivo, porque puede negarlo. Puede dar paso, en cuyo caso entiendo, habría la posibilidad de que se genere un recuento. Pero lo que ha pasado ayer es un primer paso, que es eminentemente administrativo. Igualmente allí no vendamos humo. Digamos a la gente cómo son las cosas. En derecho, cómo se tramitan las cosas. Pero no está el DJ, ¿cómo voy a redes si no está el DJ? Que venga el DJ para ir a redes, por favor. ¿Ya podemos? Ok. Vamos con redes entonces. Sobre esto habrá que seguir hablando. Pero les explico. En el caso de Yacu Pérez, recién va a comenzar el trámite. Se ha admitido al trámite. No es que ya le han aceptado que va a haber el recuento de votos. Hay que informar con mucha precisión para no vender humo.